En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios le bendiga. Aquí estamos, gracias al Señor, una vez más, listos, prestos para poder meditar en la palabra del Señor. Nos hace bien meditar, nos hace bien conocer la palabra de Dios para así poder practicarla, llevarla por obra. Recuérdese lo que Jesús nos enseñó y aparece ahí en Mateo capítulo 7, cuando dice que el que oye sus palabras y las lleva por obra es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Usted y yo, entonces, tenemos que ser prudentes. Eso significa escuchar la palabra del Señor, estudiar la palabra y llevarla por obra. Continuamos con nuestra serie Iglesia, Ser o Hacer, donde buscamos justamente reflexionar en las enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras con respecto a cómo fue la iglesia primitiva y cómo debemos ser nosotros hoy. La palabra es la misma, la palabra no ha cambiado. Si queremos ver la mano de Dios moverse como fue con la iglesia primitiva, entonces tenemos que vivir como ellos vivieron. ¿Y cómo vivieron? Eso aparece en la palabra del Señor. Y hemos estado viendo varias características, y en el programa pasado destacábamos una que tiene que ver con el servicio. Dijimos que todo creyente es llamado a servir. Y el servicio en la obra del Señor no solamente está supeditado a un lugar físico determinado como el templo. Servir al Señor se extiende mucho más allá de lo que es el lugar de reunión. El servicio al Señor usted lo puede desarrollar en el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted vive, donde usted vaya. Somos llamados a servir de forma permanente. Y esa característica estaba ahí en la iglesia primitiva. Jesús les enseñó a ellos, como lo veíamos en lo que se escribe en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículos 26 y 27, o en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 11. Jesús nos enseña a servir. Otra característica que vemos en la iglesia y en la que vamos a estar meditando hoy es la separación de la iglesia con el mundo. Y usted sabe a qué me refiero. Porque la iglesia se distinguía, la conducta, el comportamiento de la iglesia la hacían diferenciarse del resto de las personas. Y cuando hablamos del mundo nos referimos a la mundanalidad, a lo que la Biblia también describe como uno de los enemigos del creyente: el mundo, la carne y el diablo. 3 enemigos, dice la Biblia, que usted y yo tenemos. Bueno, la iglesia primitiva, no cabe ninguna duda que ellos tenían una forma de ser, una forma de desenvolverse que los hacía distinguirse. ¿De dónde ellos recibieron esa enseñanza? ¿Quién les anticipó de que el mundo no los iba a amar, sino que el mundo los iba a aborrecer? El propio Señor Jesucristo. Vamos a el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Ahí lo vamos a ver. Por eso que esto después usted lo va a ver materializado en lo que es la iglesia desde sus comienzos, no solamente en el libro de los Hechos. Fíjese usted cómo
todos los apóstoles, excepto uno, todos los apóstoles murieron ofrendando sus vidas, murieron sacrificados, no murieron de muerte natural, solamente uno, que es Juan, el autor del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Entonces, esto de que el mundo los iba a rechazar o que el mundo los iba a aborrecer, Jesús se los anticipó. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, a contar del versículo 18, y usted va a poder comprobar que esto que Jesús les dijo, ellos lo tuvieron que vivir. Dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es Jesús mismo el que está hablando. Acuérdese que incluso estaba haciendo memoria de que la propia Escritura dice, hablando de Jesús, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, el rechazo Jesús lo experimentó. Mire qué interesante, porque a nosotros como que nos duele el ser rechazados. Y claro, creo que no es algo agradable para nadie, pero el rechazo es parte de la ruta de vida del cristiano. Acuérdese que el apóstol Pedro también en una de sus cartas dice que nosotros vamos tras las pisadas de Jesús. Entonces, ¿vamos a tener que vivir el rechazo? Sí. ¿Vamos a tener que vivir el hecho de ser defraudados, de ser traicionados como Jesús lo vivió? Sí. Más todavía si tenemos el testimonio de ir tras las pisadas de Jesús. Entonces Jesús les anticipa a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y escuche esto, porque esto creo que es la clave de lo que debemos comprender. El versículo 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es Jesús el que está diciendo estas palabras, insisto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero, y esto por favor subráyelo, porque no sois del mundo. No sois del mundo. Y esto se confirma en otros libros de la Biblia, cuando nos enseña la propia Escritura a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ese llamado es para creyentes. Sí, pues, no es para la gente inconversa, no es para los que no tienen a Cristo en su corazón, es para los hijos, las hijas de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando vemos, por ejemplo, la conducta de la iglesia en el libro de los Hechos, cuando muchos de ellos dejaban sus casas, cuando muchos de ellos salían del lugar donde vivían producto de la persecución, es porque, ¿sabe?, ellos no amaban el mundo. Es porque ellos entendieron que en primer lugar se debe buscar honrar a Dios. Honrar a Dios. Dios primero. El amor más grande debe ser para Dios. Pero ¿qué pasa cuando usted divide ese amor? Cuando usted dice, amo a Dios, pero también, no sé, me daría no sé qué perder lo que tengo. Bueno, muchos de esos hombres y mujeres que creyeron en el Señor dejaron seguramente el resto de sus familias, se fueron por haber abrazado la fe en el Señor, porque tuvieron que vivir el rechazo de quienes no tenían a Cristo en su corazón. Y no solamente ese rechazo, sino que también vivir persecución. Por eso que debemos volvernos a lo que la Biblia nos dice.
Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, si Jesús lo está diciendo, si Jesús se los dijo a ellos, si hoy día la palabra de Dios nos está hablando claramente a nosotros, entonces sabe que lo que tenemos que hacer es tener muy claras nuestras convicciones. ¿Vamos a ser aborrecidos? Sí. ¿Por la causa del Señor? Sí, vamos a ser aborrecidos. Porque el mundo no entiende los principios de Dios. El mundo vive bajo la dirección del maligno. Usted sabe quién es el príncipe del mundo. Por eso que Jesús nos dice que no somos del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y sigue diciendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Entonces no se sienta mal cuando usted de gente que no tiene a Cristo en su corazón, y cuando usted se está esforzando por vivir una vida de santidad, cuando usted está viviendo en integridad y aún así recibe rechazo de otras personas, incluso de su familia, no se sienta mal por eso. No diga, estoy pensando seriamente dejar todo esto hasta aquí y no seguir sirviendo al Señor, porque ¿cómo puede ser esto? Aquí la Biblia nos está anticipando qué es lo que va a ocurrir. Es más, me estaba recordando cuando Jesús dice claramente, cualquiera que no aborrece, dice la versión Reina Valera, que el que no aborrece, y empieza a dar una lista, padre, madre, hay toda una lista. Lo que Jesús está hablando ahí, está hablando de niveles de amor. El que no ama menos a padre, madre, etc. Jesús mismo dijo, no puede ser mi discípulo. Porque esta es una decisión radical que usted y yo tenemos que tomar por seguir al Señor. Significa abrazarnos a Dios, seguirlo y comprender que vamos a tener que asumir un costo por eso. Si Jesús mismo dijo, cualquiera que quisiera seguirlo, ¿se recuerda cómo dice? Que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y el evangelista Lucas agrega cada día, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Entonces, se va a vivir el rechazo del mundo. Lo vamos a tener que enfrentar por vivir abrazados al Señor, abrazados a la palabra, abrazados a vivir a principios que están por sobre los principios humanos. La respuesta es un contundente sí. ¿Y vale la pena? Por supuesto que sí vale la pena. Por eso Jesús nos anticipa, nos dice que el mundo os aborrece. Y luego dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí está, es una promesa del Señor. Es una promesa, de esas promesas un poco incómodas, de esas promesas que no nos gusta tanto escuchar, pero es una promesa del Señor. ¿Vamos a ser perseguidos? Claro que sí. Y probablemente usted está viviendo eso. A lo mejor usted lo está viviendo en su trabajo, que es producto de burlas por su fe en el Señor. Hasta quizás le tienen algunos apelativos. La gente, eso es persecución.
No solamente hay una persecución física que se está desarrollando en el mundo y donde hoy hay países que tienen prohibida la predicación del evangelio, también hay una persecución ideológica. Claro, porque si usted defiende hoy los principios de la palabra del Señor, si usted dice lo que dice la palabra, a algunos les resulta incómodo. Claro, porque quieren adaptar todo a un estilo de vida que no es libertad, es libertinaje. Entonces nos van a aborrecer, nos van a perseguir, sí, pero vale la pena. Vale la pena porque Jesús nos dijo que nosotros no somos del mundo. Por eso, ¿qué hace la iglesia esperando recibir reconocimiento de las autoridades? ¿Qué hace la iglesia? Entiéndase, la iglesia por nosotros. La comunidad de los creyentes, ¿qué hace la iglesia esperando recibir reconocimiento de otras personas? Gloria a Dios si la iglesia lo ha tenido. Gloria a Dios si la iglesia ha recibido galvanos, estímulos, reconocimiento de las autoridades. Pero sin reconocimiento de las autoridades o con reconocimiento de las autoridades terrenales, la iglesia, nosotros, usted y yo debemos buscar agradar a Dios. Ese es realmente el enfoque que debemos tener, agradar a Dios. Nos reconozca el hombre o no nos reconozca, lo importante es que Dios sí reconoce la labor que usted hace. Dios sí tiene presente cada detalle, cada cosa que usted hace. Si Jesús dijo que hasta un vaso de agua tendrá recompensa. Si hay algo que vemos en las Sagradas Escrituras que a Dios le agrada hacer, es galardonar, es premiar. Por eso dice incluso la Escritura que Dios es galardonador de los que lo buscan. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dice, lo encuentra ahí en los últimos versículos de Apocalipsis. El Señor Jesús diciendo ahí en el versículo 12 de Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No se frustre si no recibe reconocimiento del mundo. No se frustre si usted está buscando agradar a Dios y por agradar a Dios, por mantenerse abrazado a los principios de nuestro Dios, recibe rechazo del mundo. Porque es mejor recibir la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. ¿Sí? Es mucho mejor. Es mucho mejor estar bien con Dios que estar mal con Dios y bien con los hombres. Recuérdese que Jesús viene con recompensa, que Jesús viene con galardón. Usted no está trabajando para Dios en vano. A lo mejor esas lágrimas que ha derramado por sufrir el rechazo de ser cristiano, cristiana, Dios un día enjugará toda lágrima. Pero recuérdese que Jesús dijo que nosotros no somos del mundo. Por eso que el mundo se aborrece, dice. El versículo 21 de Juan 15 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vamos ahora a Juan capítulo 17. Es maravilloso esto. Esta es una oración de Jesús. Vamos al versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y sigue diciendo, versículo siguiente, yo les he dado tu palabra y el mundo os aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Este es el versículo 14 de Juan 17. ¿Escuchó? Jesús orando al Padre, diciéndole, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y escuche, dice el versículo 15,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelvo a decir en el versículo siguiente, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cobre ánimo.